el tema de hoy que es laminación. Básicamente es un poquito de moldeo manual, spray out. Y vamos a ver un tema adicional que va a ser la elaboración de paneles tipo sándwich. Bien, básicamente el contenido del capítulo son cuáles son los métodos de laminación, la metodología, los factores que se deben controlar en la laminación para obtener un laminado de calidad, los herramientales y obviamente, al igual que en el caso del gel coat que vimos al día de ayer, es importante tener las mejores técnicas para el moldeo. Perdón. Otro factor importante es el curado del laminado, los procedimientos de moldeo manual, procedimientos de moldeo sprayado, fijación de cores y control de calidad del proceso. Estos puntos son los puntos más relevantes que vamos a ver y vamos a empezar a hablar de lo que es el moldeo por laminación. De hecho, el moldeo por laminación es el proceso de moldeo más simple que tenemos para hacer piezas de fibra de vidrio. Los moldes que se utilizan son moldes sumamente económicos, inclusive si uno quiere hacer placa plana, lo único que tiene que poner a lo mejor es ya sea un vidrio, encerarlo y sobre el vidrio puede hacer el laminado, o bien usar un aglomerado que tenga una formaica encima. La formaica funciona muy bien como desmoldante, no se le pega prácticamente nada, se aplica su desmoldante y se lamina sobre ella. Entonces, pues, de hecho, pues, es una manera muy sencilla y muy económica. Tenemos en este caso también con estos procesos una flexibilidad en el diseño, podemos hacer diferentes tipos de piezas en formas. El equipo que se requiere es un equipo pues, muy mínimo, o sea, unas cuantas, una para el proceso manual, una cubetita, un mezclador de madera, una brochita, un rodillo, básicamente, y obviamente una báscula para empezar. Podemos tener diferentes tipos de acabados, podemos tener colores diferentes y una ventaja se puede hacer prácticamente en cualquier lugar, no se requiere de mucho, ¿no? Las limitaciones obviamente de estos procesos es que la superficie de un lado nos queda una superficie tersa, que es la que está en contacto con el molde, y la superficie en el otro extremo, o sea, del otro lado, pues es una superficie que puede quedar áspera, ¿no? Muchas veces lo que se hace es darle una lijada para dejar una superficie más o menos tersa. Esto implica también en este proceso una mano de obra intensiva. Si ustedes recuerdan de cuando hablamos de los procesos, estos procesos de moldeo manual pues son los procesos que usan más mano de obra eh, y requerimos sobre todo de operadores capacitados. ¿Por qué? Porque la calidad del producto depende fundamentalmente de la habilidad y el conocimiento que tenga el operador. Eh, Normalmente en el proceso de moldeo manual, de estos procesos abiertos, eh, pues hay ciertas limitaciones cuando se trata de hacer piezas que tienen, por ejemplo, piensa en una bandeja, en una salpicadera, en donde existen radios, y normalmente se recomiendan tener radios internos mínimos de 1/4 de pulgada. Si se hacen radios más pequeños, el problema es que ahí es una gran dificultad por varias razones. Uno, para rolar y que realmente se llegue la fibra cubra perfectamente esa curvatura. Dos, el desmoldeo se hace más complicado y entonces esto tenemos un problema. Los ángulos de salida mínimos recomendables son de 2 grados. Tener ángulos más cerrados, el problema es que es muy difícil sacar las piezas del molde. Los espesores mínimos prácticos pues pueden ir desde 30 milésimas de pulgada a 60 milésimas de pulgada, y de ahí para adelante la variación del espesor nominal, o sea, si decimos que vamos a tener un espesor determinado, la variación en los espesores en estos procesos es alrededor de
20 milésimas de pulgada, o sea, no nos queda un espesor constante. Esa es una dificultad que se tiene en estos procesos. La orientación de las fibras y obviamente eso, la resistencia de este laminado, pues en el caso del hand layout puede ser al azar o puede estar orientado, es decir, ¿por qué? Porque podemos poner no solamente una colchoneta, sino podemos poner petatillo y entonces vamos a tener una alta resistencia mecánica en dos direcciones. En el caso de spray out, que es el proceso de moldeo abierto utilizando una pistola para depositar la fibra y la resina, la fibra cae al azar y por lo tanto pues no podemos tener, a menos de que pudiéramos poner o que se pusiera este, un petatillo y sobre él echarle solamente la resina. Los contenidos de fibra de vidrio pues pueden variar normalmente desde un 25 hasta un 65%, en el hand layout y en el spray out de un 20 hasta un 50%, dependiendo del tipo de fibra, del tipo de resina que estemos utilizando. Espesores máximos, pues no existe, digamos, una limitación para hacer espesores máximos. Secciones curvadas se pueden hacer en ambos casos. En ambos casos, también en tanto el proceso de moldeo manual por spray out o por manual y por spray out, se pueden colocar insertos metálicos. Se pueden hacer secciones sombrero, que son las secciones para dar un reforzamiento al material. Las costillas pues, prácticamente no se pueden hacer. Se pueden grabar etiquetas, sí se pueden grabar etiquetas en ambos casos, es decir, la pieza puede salir con el sello ahí de la empresa que lo está haciendo, ¿no? En un momento dado. Entonces, estos son los mismos más que estaban en inglés, por eso me los paso. Los factores para la determinación de las materias primas y el proceso. Aquí es muy importante cómo vamos a determinar o qué materiales vamos a usar en estos procesos de moldeo abierto, ya sea por manual o de spray out. Va a depender mucho de qué resistencia mecánica esté pidiendo la pieza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso depende del arreglo y el contenido de fibra. Si requerimos resistencias específicas en una dirección, pues vamos a tener que usar petatillos y entonces ahí nos limita a ir mucho sobre todo al proceso manual en lugar de usar el spray out. Si nuestras piezas requieren de cierta resistencia eléctrica y térmica, pues también tendremos que buscar la resina para cumplir con estas especificaciones. Cuando me refiero a la cuestión térmica, me refiero sobre todo a la resistencia que va a tener la pieza a trabajar a cierta temperatura, lo que llamamos el HDT, el Heat Deflection Temperature, lo cual depende fundamentalmente del tipo de resina. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las resinas, en particular de las resinas poliéster, hablamos de resinas ortoftálicas, isoftálicas, tereftálicas, DCPD y de las características térmicas que tienen. Y si recuerdan, las resinas ortoftálicas son las que menor resistencia presentan al calor, es decir, tienen un HDT muy bajo del orden de 60 a 70 grados centígrados. Una resina isoftálica ya presenta una mayor resistencia a la temperatura y por lo tanto su HDT anda del orden de los 90 grados y un poquito más. Y una resina, por ejemplo, si requeríamos de resinas de mayor desempeño, tendríamos que usar resinas vinil éster, donde el HDT es del orden de los 110 grados a los 140 grados. Y en cuanto hablamos de resistencia eléctrica, pues también la selección, no sé si en un momento lo que se requiere es que sea aislante eléctrico o que tenga cierta conductividad, porque la fibra de carbono es una fibra que conduce la electricidad, entonces si requeríamos tener cierta conductividad eléctrica, usaríamos una fibra de carbono. Si requerimos que sea aislante eléctrico, pues estaría prohibido el uso de la fibra de carbono. El otro factor para seleccionar el proceso, ya sea de moldeo manual o de aspersión, va a depender tanto de la forma y los volúmenes de producción. Y finalmente, los costos es el factor que nunca falta en todos los eventos, ¿no?
Eh, Esta tablita nos muestra algunas propiedades típicas de cuando usamos dos tipos de tejidos de fibra y vidrio. Colchoneta, que es la primera, que normalmente se utiliza entre un 25 o un 35% de contenido de fibra y vidrio en un laminado, o los tejidos que se utilizan entre un 45 y un 60% de fibra dentro del laminado. El, el peso específico, a medida que aumenta el contenido de fibra, aumenta precisamente el peso específico. ¿Por qué? Porque la resina normalmente tiene una densidad del orden de 1.2, mientras que la fibra tiene una densidad de 2.6. Mientras mayor cantidad de fibra tengamos, mayor será el peso específico de laminado. Las siguientes columnas muestran la resistencia a la flexión, el módulo de flexión y la resistencia a la tensión. Si vemos, mientras mayor contenido de fibra, mayor es la resistencia a la flexión. Si lo podemos ver en el caso en la segunda columna, para las colchonetas que tenemos contenidos del orden promedio del 30%, las resistencias a la flexión van de 158 a 221, mientras que en los tejidos las resistencias se van de 240 a 380 megapascales. Los módulos también se incrementan en función del contenido de fibra y vidrio, y se puede ver el incremento de un promedio entre 4.8 y 8.27 en el caso de la colchoneta, a valores entre 10 y 17 megapascales. Y igualmente sucede en el caso de la resistencia a la flexión. Hay otros sistemas de laminación en los cuales muchas gentes acostumbran a agregar alguna carga, particularmente carbonato de calcio, porque es una carga sumamente económica, y que de alguna manera lo agregan para reducir el costo del laminado, que obviamente tiene efectos, puede tener algunos efectos negativos en cuanto que incremente el peso del laminado o que reduzca algunas propiedades mecánicas. Normalmente la relación, ¿por qué? Porque cuando agrego carga a un sistema, parte de la resina pues se va a utilizar para humectar la carga, y entonces normalmente lo que se tiene que hacer es reducir un poco la cantidad de fibra para que alcance la resina para humectar la carga. Entonces, no, en sistemas cargados, en sistemas sin carga, perdón, la relación fibra-resina es de 70-30 y podemos llegar hasta 50-50. Esto es cuando utilizamos petatillo. En sistemas cargados, cuando metemos alguna carga, normalmente la cantidad de fibra se reduce, y con esto lo que vamos a hacer, si recuerdan la tabla anterior, se va a bajar la resistencia mecánica. Y entonces aquí tenemos algunos datos ya específicos cuando metemos sin carga y con carga. La primera fila corresponde a materiales sin carga que tienen un contenido de fibra entre el 25 y 35. El peso específico, véanlo, es de 1.3 a 1.4. Pero cuando metemos carga, bajamos la cantidad de fibra a un 18%, se está metiendo alrededor de un 20% de carga. El peso se incrementa a 1.7, o sea, hay un incremento importante, y la resistencia mecánica, vean, la resistencia a la flexión baja de 158, del rango de 158 a 220, baja al orden de 117 megapascales. El módulo de flexión aquí se incrementa o se mantiene más o menos en los valores máximos, pero la resistencia a la tensión también se reduce. Entonces, aquí lo importante es ver si el bajar estas propiedades me permite cumplir con las especificaciones que requiere mi laminado para determinada aplicación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, otro Sí, ¿Sí? Adelante. yo tengo una pregunta. Sí. Eh,
¿Todas las cargas reducen las propiedades mecánicas? Me refiero en específico, creo que usted también ha trabajado con la microesfera. Ajá, todas en general te la reducen. De hecho, la Ok. microesfera de aluminio silicato se reduce más la resistencia mecánica. ¿Cuál es Que la con otras razón? cargas como... Sí, con respecto, tengo un estudio que hice de microesferas con carbonato de calcio y la reducción de la resistencia mecánica de las microesferas es un poquito mayor que la de carbonato de calcio. Eh, Ok, Aquí el reto que existe, y es lo que estamos trabajando también, es un proyecto que tenemos, es ver cómo podemos integrar estas microesferas sin que tenga ese efecto negativo de bajar la resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque sí baja sustancialmente el peso específico y me puede bajar sustancialmente también el costo. O sea, me puede bajar claro. más el costo que el carbonato, aunque cuesten más caras. Normalmente una microsfera te andará costando 40 pesos el kilo y Ujú. el carbonato de calcio, por ejemplo, los de Omnia, que son excelentes, te andan costando alrededor de 2 pesos el kilo, algo así. Es muy económico. Sí, Pero, eh, bueno, hay que analizar muchos factores, ¿no? Pero sí, en un momento dado, existe, o sea, tenemos esa inquietud de buscar cómo mejorar la resistencia mecánica utilizando cargas. O sea, porque la carga me va a bajar costo, pero sí, no claro. queremos que nos baje resistencia mecánica. Entonces, sí es un reto. Y aquí hay que jugar con diferentes tipos de resinas, diferentes tipos de fibras, arreglos, etcétera, ¿no? Pero sí, creo que en un momento dado, espero que en un mes más tengamos algunos resultados positivos. Pero De sí, yo acuerdo, creo que sí. gracias. Pero sí, en general, todas las cargas tienden a bajar. Sobre todo la resistencia a la tensión no funciona. O sea, una carga, si lo recuerdan, la definición de una fibra es que su longitud es 10 veces mayor que su diámetro. Y en una carga, pues prácticamente todas las dimensiones son muy similares, ¿no? Y entonces cuando se pega la resina, hay un encogimiento y ese encogimiento genera esfuerzos de contracción sobre la carga o sobre la fibra, y al generar esos esfuerzos de contracción se generan esfuerzos cortantes. Si los esfuerzos cortantes, si la longitud es muy cortita, los esfuerzos cortantes que se generan en las orillas pues, se juntan y prácticamente ya no hay efecto de refuerzo, de reforzamiento. No existe el reforzamiento. Y entonces si la fibra la hacemos cortita, cortita, se puede transformar en una carga, ¿no? Entonces, sí, las cargas por lo general no mejoran propiedades mecánicas. Inclusive cuando hacemos concreto polimérico, si tú mides la pura resistencia mecánica ¿cómo se llama? De lo que es en sí la resina, te da resistencias a la compresión del orden de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado, así fácil, de 700 a 1000 kilogramos, dependiendo de la resina. Cuando empiezas a meter las cargas, carbonatos, lo que tú quieras meterle, mm, ¿cómo se llama? Mármol, grano fino, grano grueso, que son partículas de mármol, la resistencia mecánica baja al orden de los 500, 600 kilogramos. O sea, la carga no es funcional mecánicamente, es funcional desde el punto de vista químico o desde el punto de vista de resistencia al fuego o de Ok, controlar el encogimiento, ya. pero no tiene mayores. Bien, entonces seguimos. Entonces, ay, perdón. eh, bueno, normalmente todos los laminados de alguna u otra forma pues ya en el mercado los encontramos con diferentes espesores y estos espesores precisamente definen sobre todo mucho las propiedades mecánicas que se requieren para las aplicaciones. Entonces, unas salpicaderas de vehículos, por ejemplo, pues varían desde 3.5 hasta 5 milímetros de espesor. Obviamente, pues habría que decir, bueno, me conviene hacerlo en 3.5, es menos material,
más ligero y en teoría pensemos menos costo, ¿no? Pero ¿cómo logramos uno de 3.5 comparado con uno de 5, ¿no? Y a lo mejor pensemos, pues vamos a usar tejidos que están, tejidos de fibra larga, y acá en este caso del de 5 pues usamos pura colchoneta, ¿no? Entonces, vamos a ver adelante cómo se puede también reducir estos, si no los espesores, sí podemos reducir los costos. Por ejemplo, en cascos de botes, pues los espesores varían desde 4 hasta 4.5 milímetros, paneles corrugados, que realmente son paneles, por ejemplo, los paneles translúcidos, pues los espesores son muy finos, porque pues, no requieren de alta resistencia mecánica, y entonces nos podemos ir hasta un poquito más de 1 milímetro de espesor, ¿no? Entonces, los métodos de laminación que tenemos para hacer, o sea, para hacer estas piezas, básicamente son dos: moldeo por aspersión o moldeo manual. Independientemente del tipo de moldeo que estemos usando, lo importante es que la fibra siempre se quede colocada adecuadamente dentro del molde, ¿no? Es decir, si usamos una colchoneta, pues es colocarla correctamente dentro del molde. Si vamos a aplicarlo con pistola, pues que la fibra no esté fuera del molde, sino esté dentro del molde, ¿no? El segundo punto es, en el caso del moldeo manual, se tiene que saturar la fibra con una cantidad de resina. En el caso del spray out, lo que hacemos es, cuando disparamos nuestra pistola, avienta una cantidad de fibra y una cantidad de resina. Tenemos que verificar que la relación resina-fibra sea la correcta para que se logre una buena humectación. Y aquí, en el caso del moldeo manual, al saturarlo la fibra con la resina, pues esto va a depender mucho de las chispas, perdón, va a depender mucho de las propiedades de humectación que tenga el sistema resina-fibra. No todas las fibras son mojadas de igual forma por una resina, ¿sí? O una fibra no se moja igual con diferentes tipos de resina. Depende de propiedades de superficie de las resinas y de las propiedades de superficie de las fibras. El siguiente punto, una vez que tenemos la fibra humectada, es sacarle todo el aire posible, porque recuerden que dentro de la colchoneta o cuando aventamos la fibra por spray out, pues va aire. Entonces ese aire está dentro de la pieza y el aire va a generarme burbujas, que es un defecto que a la larga nos puede producir una reducción de las propiedades mecánicas. Y entonces hay que remover el aire atrapado y compactar el laminado. Es el punto más importante, y es aquí donde la gente tiene que hacerlo de una manera muy consciente. Y obviamente con esto logramos una relación adecuada resina-fibra. ¿Y a qué me refiero? No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de, cuando se hace un laminado, a veces los laminados se ven muy brillantes. Y eso, si está muy brillante, es que tiene un exceso de resina. Y ese exceso de resina es un exceso que pusimos de material que le estamos regalando al cliente. Y por otro lado, es un exceso de resina que va a minimizar o va a reducir las propiedades mecánicas del laminado. Y finalmente hay que curar el laminado de una manera adecuada. En este punto, así muchas veces por la urgencia de entregar una pieza, la gente trata de sacar la pieza una vez que dice, ya está curando, la quito, y al sacarla no ha alcanzado todavía el punto de exotermia máximo, y sobre todo, o si ya lo alcanzó, todavía no ha alcanzado a enfriar lo suficiente para desarrollar lo que llamamos la dureza Barkol. La dureza Barkol es una medida del grado de curado que tiene un laminado, y normalmente la dureza Barkol de un laminado ya bien curadito pues anda del orden de los 40 Barkol, o sea, así se llaman las unidades, 40 Barkol, y entonces lo sacan con durezas por debajo de los 10 Barkol, y el problema es que
como el material no ha alcanzado a curar completamente, hay una deformación y entonces esa deformación empieza, hay todavía encogimientos y como no está restringido ese encogimiento por el molde, la pieza se deforma y empieza a ver los famosos warpage y pues la pieza pues ya no sirvió para nada, ¿no? Entonces esos son los puntos importantes que se tienen que cuidar en estos procesos de laminación manual. Eh, ¿Qué factores determinan todo esto? Bueno, pues la relación resina-fibra. Esta relación resina-fibra depende mucho de la humectación del refuerzo, que depende de qué tipo de resina estemos usando con el refuerzo. En algunos ensayos que he estado haciendo actualmente, he visto que tengo fibras de diferentes marcas y tengo resinas de diferentes marcas. Y he encontrado que una resina funciona muy bien con una fibra, humecta perfectamente, me reduce la cantidad de resina a utilizar, tanto, o sea, hago pruebas de humectación y después hago pruebas de laminación y veo que funciona perfectamente. Y hay la otra resina, funciona mejor con el otro tipo de fibra de vidrio y entonces pues eso es lo que tenemos que tener esos valores, ¿no? El otro punto que tenemos que controlar mucho es la remoción del aire y la compactación del laminado, es decir, que tengamos un laminado homogéneo y finalmente un curado total. La relación resina-fibra, normalmente la mayor parte cuando hacemos laminación usando colchonetas, usamos 70, por cada 70 kilos de resina que metemos, tenemos generalmente 30 kilogramos de fibra de vidrio, es decir, es la relación 70-30. Eh, eh, actualmente muchas de las resinas y muchas de las fibras permiten mejorar esta relación, es decir, podemos utilizar una relación que sería 35% de fibra y 65% de resina. Y eso tiene muchas ventajas. Una de las ventajas es que mejora mecánicamente y la otra me reduce el costo. Recuerden que la fibra es más económica que la resina. Pero por eso es, pero por otro lado es muy importante mantener ese porcentaje de resina en un punto óptimo y si tenemos un exceso de resina, como les digo muchas veces se nota porque los laminados en la parte de arriba se ven brillosos, eso significa que tienen mucha resina. Lo que nos va a generar son distorsiones, nos puede generar pre-release, bueno, de hecho, las piezas van a ser más pesadas, estamos poniéndole más material del que se requiere. Al tener más resina, las probabilidades de que un golpe las fracture o forme fisuras son mayores. Un exceso de resina también nos genera mayor printout y también, obviamente, durante el proceso, mientras más resina pongamos, pues va a haber mayor emisión de estileno. Por el otro lado, si nos falta resina, pues es decir, ¿cómo se nota? Pues se nota muy fácilmente, las piezas se ven como que la fibra se ve así como seca, se alcanza a ver se alcanzan a ver casi las fibras y entonces genera partes débiles porque no hay una continuidad del medio. Nos podemos tener fallas, obviamente esto nos lleva a las fallas estructurales. Si tenemos poca resina, pues el curado va a ser más deficiente y pues, obviamente también en este caso lo que nos va a llevar a tener un exceso de retrabajo, es decir, hay que reparar la pieza y pues esto es costo. Al final del día, todo esto, si ven una resina rica una pieza rica en resina, va a tener piezas más pesadas, es decir, estamos poniendo más material del que se debe poner, es una pieza más costosa y aquí ponemos menos material pensando que nos sale más barato, pero tenemos más retrabajo. Entonces, ¿alguna pregunta? Nada, ok. El proceso de saturación de refuerzo, esta depende mucho de
qué tan fácil la resina moja a la fibra, ¿sí? ¿Qué tan fácil se puede mojar? ¿Y esto de qué depende? Pues depende del tipo de proceso, la formulación y el tipo de la resina, el contenido de monómero. Por lo general, recuerden que cuando tenemos más monómero en una resina, por lo general tenemos una menor viscosidad y esto favorece el mojado. Pero un mayor contenido de monómero lo que también puede generar es una menor resistencia mecánica. La viscosidad de la resina, esto es un factor muy importante. Si nuestra resina sabemos que en un momento dado moja muy bien, pero la tenemos a muy baja temperatura, su viscosidad aumenta tanto que no va a fluir fácilmente. Entonces es importante controlar la temperatura de nuestra resina para que tengamos la viscosidad adecuada para que moje a la fibra. Entonces por eso aquí está el factor temperatura. Obviamente, ¿de qué depende el mojado de la resina sobre la fibra? Pues depende mucho del tipo de superficie o el acabado que tenga la fibra. Nosotros en el mercado encontramos, por ejemplo, colchonetas que son base emulsión y colchonetas base polvo. No significa que sean malas ni una ni la otra. Lo que pasa es que las que son base polvo tienen una mejor mojado por cierto tipo de resinas y los que son base emulsión son mojados mejor por otro tipo de resinas. Y obviamente la saturación pues depende de la cantidad mínima que se requiere para realmente humectar. Es decir, dependiendo de qué tan fácil humecte la resina, a veces podemos tener una relación que sea, si humecta fácilmente, podemos llegar a tener una relación de 65% de resina y 35% de fibra. Si le cuesta trabajo humectar, pues vamos a tener una relación de 70% de resina y 30% de fibra. A medida que aumentamos la cantidad de resina, bajamos el peso específico, la densidad del material, pero estamos usando más resina, bajamos las propiedades mecánicas y incrementamos el costo del producto. La remoción del aire, o sea, para compactar la pieza, ¿cómo se tiene que hacer? Pues generalmente tenemos que rolar, o sea, utilizamos rodillos para compactar y hacemos el rolado del centro hacia afuera, del centro hacia las orillas. ¿Para qué? Para empezar a empujar el aire hacia las orillas. Esto de empujar del aire hacia las orillas lo que nos genera es, o sea, tiene la ventaja de que no dejamos aire adentro, pero lo que nos va generando es que las orillas, o sea, los extremos del laminado, se hacen más delgados en la periferia. Y esta es la razón por la cual nosotros generalmente cuando diseñamos un molde para una pieza, le tenemos que dejar una ceja aproximadamente de unos 2 centímetros para que en esos 2 centímetros de ceja el laminado esté delgado, pero a partir de los 2 centímetros hacia adentro, el laminado mantenga un espesor más o menos constante. Y entonces es ahí precisamente en esa ceja es la que se recorta, que es un desperdicio que no se tiene que considerar dentro de estos procesos. Claro, aquí hay una fotografía en donde el usar la brocha sirve tanto para picar como para también quitar el exceso de resina que en un momento dado podemos tener en la pieza. Bien, una vez que hemos acabado de hacer la pieza, lo que es en sí físicamente, lo que tenemos que hacer es garantizar que la pieza cure adecuadamente. Y para esto, el curado de la resina pues depende fuertemente de la cantidad de iniciador que se agregó y de la temperatura ambiente, de la temperatura de la resina y la temperatura de los moldes. En principio recomendamos tener temperaturas arriba de 18 grados centígrados para que las piezas curen de manera correcta. Entonces, el iniciador que se utilice pues va a depender qué tipo de iniciador estemos usando. Podemos usar
APA, podemos usar MEC, o también el promotor que se esté metiendo, si es un cobalto, es una anilina, y en qué porcentajes. Y bueno, lo que ya había mencionado. Y finalmente, el curado también depende del espesor del laminado. Mientras más grueso es el laminado, la velocidad de reacción es mucho más rápida, entonces los curados se realizan en menor tiempo. Si el laminado es muy delgado, aunque usamos la misma resina, la misma fibra, digamos, queremos hacer piezas de 1 milímetro, 3 milímetros, 6 milímetros, por decir un número, la de 3 milímetros a lo mejor va a curar en unos 40 minutos, 45 minutos, la de 6 milímetros de espesor se baja más o menos a unos 30, 35 minutos, pero la de 1 minuto se incrementa más allá de 1 hora 20, ¿no? Entonces, depende también de ese espesor. La manera de verificar que ya está curando es utilizando cuando es factible, es un medidor de dureza Barcol y ver que más o menos cuando lleguemos a una dureza de 20 Barcol podemos ya empezar a retirar la pieza. ¿Cuáles son las técnicas que se recomiendan? Bueno, pues se recomienda para humectar o sea, para mojar a la fibra o a los tejidos. Pues lo más recomendable es mojar la pieza por ambos lados. Es decir, hay en el caso de las colchonetas, hay gentes que lo que hacen es mojar la superficie, o, o sea, cuando vamos a poner la primera colchoneta se moja la superficie del molde y sobre ella se coloca la colchoneta y con un rodillo se empieza a rolar para que la colchoneta vaya acoplándose a la superficie del molde y en ese momento se empieza a observar que la resina empieza a subir, empieza a fluir. La resina empieza a mojar a la fibra y va de abajo hacia arriba. Que eso sería es una manera de aprovechar al máximo la resina, ¿no? Porque si lo hacemos al revés, lo que va a pasar es que la resina nos va a quedar flotando en la parte de arriba de la colchoneta. Una vez que ya se aplicó, ahí, si vemos que la colchoneta todavía se le ven huecos, o sea, se ve medio blanquizca en algunas zonas, pues se le pone la resina que sea necesaria para cubrir esas zonas, se rola y ahorita les voy a explicar por qué se tiene que rolar muy bien la primera capa y después se coloca la siguiente colchoneta y al rolarla empieza también la resina a mojar de abajo hacia arriba. En el caso de los tejidos, lo que conviene es mojarlos de ambos lados, colocarlos, se moja de un lado, se coloca y una vez colocado se moja el siguiente lado y se aplica. ¿Por qué? Porque la densidad de los tejidos es mucho mayor, o sea, estamos hablando de 450 gramos y cuando nos vamos a un tejido, pues hablamos de 800 gramos por metro cuadrado, estamos hablando de una gran densidad de fibra, ¿no? Entonces aquí, si lo ven al final de esta diapositiva, lo más es que no usemos más resina de la necesaria para mojar completamente nuestra fibra. En las colchonetas, ok. Aquí es muy importante que la primera capa la rolemos a conciencia. ¿Por qué? Porque esa capa es la capa que va a estar en contacto ya sea con el gel coat y si nos quedan burbujas entre el gel coat y esta primera capa, cuando llega la gente de calidad y empieza a revisar la pieza, llega así con un martillito mágico y le da una serie de golpes a la pieza y en un momento dado si pega donde se han quedado burbujas, se va a romper inmediatamente, se rompe ahí el gel, se fractura y entonces hay que reparar esa pieza que cuesta un buen rato de tiempo y obviamente pues todo esto es dinero, ¿no? Entonces hay que rolar perfectamente la primera capa para sacar sobre todo las burbujas en la interfase entre el gel coat y la primera capa.
Una vez que hemos rolado perfectamente, ya aplicamos las siguientes capas y bueno, lo mejor es rolar capa por capa, es mucho más fácil para retirar todas las burbujas. Es igual un poquito, si recuerdan el caso del gel coat, el gel coat para que fluya, pues fluye hacia arriba, perdón, el gel coat para que fluya el aire hacia arriba en el caso del gel coat. Si aplicamos una capa de gel coat de 6 milésimas de pulgada, es mucho más fácil que salga el aire a que apliquemos las tres capas que nos representan 18 o más milésimas. Van a ofrecer un mayor peso, una mayor resistencia para que el aire salga, ¿no? Entonces, en este caso, siempre es más conveniente rolar capa por capa. Nos puede llevar más tiempo, sí, nos puede llevar más tiempo, pero nos garantiza un mejor trabajo y sobre todo nos puede reducir sustancialmente el retrabajo. El retrabajo, aunque se utilice muy poco material en el retrabajo, el tiempo que se lleva para hacer el retrabajo es mucho mayor que el tiempo de procesado de la pieza. Entonces hay que cuidar mucho este proceso de compactación y de rolado. Aquí resulta también importante qué herramienta vamos a usar para el rolado. Si vemos, por ejemplo, en esta esquina, y usamos un rodillo de este diámetro, pues nunca vamos a llegar a rolar precisamente este borde eh, del molde y por lo tanto aquí nos quedará posiblemente mucha resina, esta zona nos va a quedar mucha resina y es una zona que es muy susceptible de cuando llegue la gente de calidad y ellos son muy hábiles para pegarle precisamente en las esquinas, se va a fracturar y entonces nos van a obligar a reparar la pieza. Para este caso hay dos soluciones, o usar un rodillo que me permita llegar a este rolado o poner en esta sección una pasta o rellenar esto de hilo Robin ya impregnado con resina. Amando, tenemos una pregunta. Claro, sí. Dice, ya que comentaste que es un espesor bajo, permitiría liberar el aire más rápido. O sea, Sí. dice que usted comentó eso, dice, un espesor bajo de gel coat no ocasionaría problemas en el producto terminado. No, sí, en el caso del gel coat, era un poquito la similitud. En el caso del gel coat, nosotros debemos tener espesores para piezas del orden de 18 a 20 milésimos, es alrededor de medio milímetro de espesor. Si tenemos espesores más finos, el problema es que podemos tener un mal curado y podemos tener una serie de defectos como puede ser el print out, o sea que se note la fibra de vidrios, puede haber arrugas. Entonces, si tenemos espesores más gruesos, el problema es que los problemas que se nos podemos presentar van a ser una baja resistencia a los impactos. Es más fácil que se fracture el gel coat. Ahora, cuando nosotros aplicamos el gel coat y lo que les decía, en una similitud con la aplicación de las colchonetas, es si yo aplico una capa de gel coat de 6 milésimas, el aire que queda atrapado en el gel coat tiene nomás que avanzar o desplazarse 6 milésimas de altura y va a salir y me va a reducir todo lo que sería la presencia de poros o de porosidad o de burbujas posibles en el gel coat. En el caso de la fibra de vidrio, si pongo una sola colchoneta, me es mucho más fácil rolar una sola colchoneta que poner dos colchonetas juntas y rolarlas y tratar de sacar el aire a las dos colchonetas. Es mucho más fácil, en un espesor más fino de colchoneta, rolar y sacar el aire. De hecho, muchos productores lo que utilizan antes de poner una primera colchoneta, colocan un velo para rolar y es un velo que tiene muy poca fibra, lo rolan y se libera muy fácilmente toda la burbuja y entonces ya no quedan burbujas pegadas al gel coat y eso nos garantiza una pieza de buena calidad. Entonces, si ponemos el gel coat en las
el espesor de un solo saque, pues le va a costar mucho trabajo al aire salir. Si pongo las tres colchonetas juntas y empiezo a rolar, me va a costar mucho trabajo sacar todo el aire. No sé si esto aclare la pregunta. Dice que sí, que muchas gracias. ¿Sí? Ok. Sí, Entonces, aquí, o sea, siguiendo un poquito con la selección de los herramientales que hay que utilizar, pues tenemos afortunadamente en el mercado, tenemos rodillos de todos los diámetros y todas las longitudes, y entonces hay que utilizar el más adecuado para las piezas, ¿no? En el caso de lo que son los tejidos, hay que colocar los tejidos, evitar que no exista, con los cortes que sean necesarios para evitar que se pliegue el material. Un pliegue nos puede crear una bolsa de aire, entonces hay que hacer cortes y hay que vertir la resina sobre lo que es en sí el tejido y se extiende ya sea con una brocha o con una espátula de hule generalmente para que para que haya una humectación adecuada. Eh, Normalmente usamos muchas veces las brochas para detallar en las esquinas y retirar los excesos en la red. No sé si se acuerdan ayer uno de los videos, bueno, no es precisamente, pero con el Yelco detallaban todas las esquinas con la brocha, ¿no? Eh, la humectación, muchas empresas ahora utilizan no este equipo, que es un equipo que alimenta la resina a través de este rodillo, que es un rodillo de esos tipo pintura, que los que se utilizan para pintar las casas. Pero ya en la industria se utiliza mucho este tipo de rodillo que absorbe una gran cantidad de resina y con eso humectan las fibras, ¿no? Entonces, en otros lados pues, se usa este equipo que favorece mucho pues, aplicar ya, nos ahorra mucho tiempo en la aplicación de la resina, ¿no? En el caso del moldeo por aspersión, pues tanto la resina como la fibra se aplican de manera conjunta utilizando una pistola de aspersión que tiene un chopper, que es donde pasa la fibra de vidrio, y esta fibra de vidrio se corta a una cierta longitud. La cantidad de fibra de vidrio está controlada por la velocidad del jale y el giro que tiene la cortadora en esta zona y avienta la resina en el flujo de la resina. La resina ya viene, en este caso la resina ya sale con el catalizador y todo ese material pues se supone, aquí pues, podemos ver, aquí está la línea de flujo de resina catalizador y aquí viene la línea de flujo de la fibra que se van a unir y todo esto va a caer en el molde, ¿no? Entonces, al tratarse de un equipo, pues hay que conocer bien el equipo, o sea, que estar familiarizados con el manejo y tener un checklist para poder operarlo de una manera correcta, ¿no? Y esto es muy parecido a lo que vimos de hecho es igual que lo que vimos el día de ayer, que es la calibración de un equipo para trabajar a la menor presión posible. Y adicionalmente a eso hay que establecer o verificar la relación resina iniciador y la relación resina fibra. Entonces, aquí hay tres variables que es uno, definir primero el patrón, dos, definir la relación resina iniciador y tres, establecer la relación resina fibra. Si me regreso al anterior, y en este caso, lo que normalmente se hace en la práctica para verificar si esta es la relación adecuada, se ponen dos bolsitas de plástico, una que agarra este flujo y otra que va a agarrar que va a contener este flujo. Se ponen dos y se dispara. Una vez que se dispara unos 15 segundos o 10 segundos, se quitan las bolsas al mismo tiempo y las bolsas se pesan en una báscula y con eso se determina cuál es la relación resina-fibra que traemos en nuestro equipo.
En el caso de la calibración del equipo, igual que en el caso de los Gelcot, pues hay que verificar que no solamente el equipo, sino todos los servicios que hacen funcionar este equipo funcionen o estén en condiciones adecuadas, es decir, que tengamos filtros limpios, que la presión de la bomba sea la adecuada, la presión del aire para igual, el nivel del catalizador que tengamos. Muchas de estas bombas trabajan hay dos tipos de equipos para alimentar el catalizador. Uno es con bomba esclava y otro es con una bomba independiente que trabaja a presión de aire. Hay que verificar que no tengamos fugas en el equipo, verificar que el patrón eh, del flujo de resina sea el adecuado y obviamente pues ya habíamos hablado de la relación, verificar que la relación resina-fibra sea la que tengamos y que la fibra realmente caiga dentro de la línea de flujo de la resina para que haya una buena distribución de la misma. ¿Qué tenemos que hacer? Pues igual que en el caso del Gelcot, hay que verificar que nuestras resinas, nuestros catalizadores estén dentro de la fecha de caducidad. Hay que verificar la temperatura del medio ambiente, de la resina y del molde antes de empezar la operación. Hay que mezclar la resina si se le va a poner algún pigmento o si se le tiene que poner algún aditivo adicional de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Obviamente también es conveniente uniformizar la resina para garantizar que tengamos una resina uniforme, o sea, homogénea y uniforme, y obviamente verificar todos los filtros y líneas del aire. Para iniciar la aplicación, normalmente lo que se hace es, ya que se tiene el molde o se tiene la superficie del Gelcot, se aplica una ligera capa de resina para que la fibra que vaya cayendo empiece a humectarse también con esa capa de resina, que es equivalente un poco a lo que les comentaba en el caso de moldeo manual, que lo que se hace es aplicar resina sobre el molde y sobre eso se coloca la fibra, empieza a rolar y la resina empieza a fluir del molde hacia arriba, mojando a la fibra. Entonces, aquí, igual que en el caso del Gelcot, también existen técnicas de aplicación, que lo vamos a ver posteriormente, que hay que aplicar la fibra con la resina en una dirección a 90 grados sobre la superficie, moviendo la mano o el brazo, más bien moviendo todo el brazo, a una velocidad constante para que no nos vaya a quedar más fibra y resina en una zona que en otra zona, ¿no? Y como generalmente se aplica así por líneas, hay que hacer un traslape de estas líneas, como lo podemos ver aquí. Vean, la primera capa se aplicó en esta dirección, en dirección, digamos, de arriba hacia abajo, y la siguiente capa se empieza a aplicar haciendo un traslape de un 50% con la primera capa. Esto es para tratar de tener la mayor uniformidad de distribución y espesores de resina fibra en el laminado, porque si vemos en la línea el patrón que se genera, obviamente lo más lógico es que al centro siempre nos quede un poco más de material que en las orillas, y por eso se hace este traslape. Una vez que se aplica esta primera capa y que se rola perfectamente, se aplica una segunda capa, pero ahora en dirección perpendicular a la primera capa, y aplicando también la técnica de traslapes al 50%. Esto es para lograr la mayor homogeneización, tener el material el laminado lo más homogéneo posible en cuanto a la distribución y composición de resina fibra. Ok, una vez que se termina todo esto, pues hay que rolar obviamente todo, ¿no? Y al igual que en el caso del Gelcot,
hay que medir constantemente los espesores para ver si no nos quedó en una zona más delgado que en otra. Hay espesores para medir los espesores de los laminados y tenemos que inspeccionar físicamente que no nos hayan quedado burbujas de aire o excesos de resina en el laminado. Si hay burbujas, pues hay que rolar o hay que picar para que salga esa burbuja. Si tenemos excesos de resinas, con una brocha se retira ese exceso de resina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ahora? No. Ok. En el caso del proceso de moldeo por aspersión, generalmente se nos pueden presentar los siguientes problemas. Uno, que veamos que la fibra está seca, entonces pues, nuestra relación resina-fibra no era la adecuada, entonces hay que aumentar la cantidad de resina. La otra es que tenemos un exceso de resina, hay que reducir la relación resina-fibra. Otro de los problemas que se llega a presentar es que se desprende, una vez que están aplicando, sobre todo en paredes verticales, se viene abajo la aplicación. Y entonces esto es ver si tenemos la suficiente resina para humectar y tenemos que verificar la viscosidad y el índice tixotrópico de la resina. Recuerden que aquí en el caso de las resinas, los índices tixotrópicos para laminación varían mínimo de 2,5 a 3, o sea, mínimo es de 2,5 y pueden llegar hasta 3,5 normalmente. Entonces hay que verificar que no tengamos valores de tixotropía menores yo recomendaría menores a 2,5. La fibra no se distribuye uniformemente, entonces hay que verificar si las hojas de nuestro chopper cortan de manera, o sea, a lo mejor hay una hoja que no está cortando y entonces nos saca fibras más largas o fibras más, no es muy uniforme el cortado, ¿no? Y la fibra bueno, aquí es otro problema de la fibra es un hilo que tiene que llegar hasta la pistola y que viene de un rodillo, de un rollo de fibra. Y entonces esa fibra se va guiando a través de bueno, valga la redundancia, unas guías que normalmente deben ser guías cerámicas para evitar que haya generación electrostática, y si hay una generación electrostática, pues lo que va a pasar es que ahí se empieza como a deshilachar la fibra y se empieza a atorar la fibra. Entonces hay que verificar que también nuestro equipo, para evitar esa formación electrostática, que nuestro equipo esté completamente aterrizado y tener guías cerámicas, ¿no? Entonces, las roturas frecuentes del filamento pues, normalmente es que se atoren en alguna de las guías, entonces hay que estar verificando que no se atore en algún punto, o que la fibra cae fuera del abanico. ¿Se acuerdan el chopper? Ese chopper se puede orientar para que caiga la fibra dentro de la línea de flujo de la resina, o bien podemos tener cortes irregulares, pues hay que verificar que nuestras hojas y del cortador estén en perfectas condiciones, ¿no? En el caso del proceso manual, muchas veces no nos alcanza el ancho del rollo para cubrir toda una pieza, y entonces hay que poner traslapes. Lo que se recomienda es que cuando se pongan traslapes, los traslapes se pongan escalonados a fin de evitar que haya un engrosamiento de... Permítanme un segundo. A fin de evitar que exista un engrosamiento en una zona determinada. Recuerden que si se engrosa el material más en una zona que en otra, la velocidad de curado es mucho mayor y eso nos puede provocar ciertos problemas de apariencia como problemas mecánicos. Entonces, aquí lo más recomendable es que los traslapes se vayan escalonando, se vayan distribuyendo para evitar el engrosamiento en una sola zona.
también hay que controlar, obviamente, eh, o sea, aparte de estos espesores y de los excesos de resinas, la presencia de arrugas. Estas arrugas normalmente muchas veces se dan porque cuando llegamos a colocar la colchoneta o algún tejido, pues no, como que no se adapta bien a la forma del molde, y lo que requerimos hacer entonces es hacerle un corte para que se adapte, o sea, para que quede bien. Entonces, cuando no se hace, se llegan a formar estas arrugas. Las burbujas de aire, obviamente, es sacar todo el aire en el proceso y evitar la contaminación del laminado, igual que en el caso del gel coat, porque eso también nos puede producir problemas de calidad. Entonces, estos defectos que se presentan en los laminados son, entre muchos de ellos, es el afloramiento. Este afloramiento no es inmediato, sino que se da posiblemente unos meses después. Y el problema de esto, o sea, generalmente se presenta en tanques o tuberías que están en contacto a veces con agentes químicos o simplemente en exposición al medio ambiente, y es que no se utilizó en este caso la resina adecuada, o sea, la resina no tiene absorbedores de luz ultravioleta, la resina no es la adecuada porque si está en contacto con productos químicos, pues debemos haber usado una resina isoftálica y no una ortoftálica. Este, muchas veces es que no, o sea, una manera que se puede reducir este daño es colocando un velo en la superficie, porque al colocar un velo en la superficie lo que se tiene es una alta cantidad de resina, y la resina da la resistencia química. La resistencia química a los agentes ambientales y la resistencia química a los agentes químicos. Entonces, la fibra no la da, ¿no? Entonces, estos son los problemas que podemos tener por una mala selección de resinas o una resina que no tiene absorbedor ultravioleta, y bueno, hay algunas soluciones que se pueden dar, ¿no? Otro problema es que se puede dar en el caso de los laminados son las famosas grietas, que es generalmente causado por un problema de exotermia, y esto es por la cuestión de los traslapes, o sea, cuando tenemos las grietas, perdón, me pasé, cuando tenemos las grietas, eh, hay zonas en que curan más rápidamente, se encogen más que otras zonas, y esto es precisamente puede ser en las zonas donde existe esos traslapes, o porque puede haber, también en las grietas se puede ver una mala compactación entre colchoneta y colchoneta, o sea, es lo que llamamos aquí poca humectación interlaminar, es decir, hay que mejorar el sistema de manejo de, ¿cómo se llama? De aplicación de la fibra, de la resina y fibra, ¿no? Posiblemente, si la resina tiene una alta exotermia, pues hay que cambiarla o bajar la cantidad de catalizador para que la reacción no sea tan rápida. Posiblemente haya que incrementar la cantidad de refuerzo. A lo mejor tenemos un exceso de resina y eso hace que en un momento dado haya zonas en que encoja más que en zonas donde haya mayor cantidad de fibra. Las ampollas generalmente también se presentan en los laminados igual que en el caso de los gel coats, y es debido a que se atrapa aire o disolventes en el proceso, ¿no? Entonces, ¿esto por qué puede ser que se atrape el aire? Porque nuestro tiempo de gelado de nuestra resina es muy corto y no nos da tiempo para rolar correctamente. Entonces ahí sí se nos quedan burbujas atrapadas. Entonces hay que ajustar los tiempos de rolado, en este caso los tiempos de gelado, perdón, y hay que reducir el tiempo de gelado. Hay que ver que realmente eh, no tengamos humedad en los refuerzos. Muchas veces la fibra de vidrio, ustedes la ven, siempre viene empacada, y la fibra de vidrio desafortunadamente es higroscópica, o sea, tiende a absorber humedad. Entonces, si tenemos humedad
alta en el medio ambiente, podemos tener humedad en la fibra. Y cuando tenemos humedad en la fibra, pues no solamente se generan ampollas, sino que muchas veces el problema es que hay ¿cómo se llama? Una deslaminación por falta de adherencia entre la fibra y la resina. Las áreas blanquecinas que se llegan a presentar es muchas veces por falta del curado en esa zona de la resina, y esto puede ser por una mala distribución del catalizador en el caso de aspersión, o muchas veces aquí es donde entra mucho en juego el tipo de resina que estemos usando con el tipo de fibra de vidrio. La fibra de vidrio, todas las fibras de vidrio traen un agente acoplante. Entonces, este agente acoplante, como les decía, puede ser compatible o no compatible, o tener cierta compatibilidad o cierta incompatibilidad con la resina. Y esto me puede producir estos tipos de fenómenos. Entonces, lo que muchas veces hay que analizar es si el sistema fibra-resina es el adecuado, o hay que cambiar ya sea la fibra o cambiar la resina. En el caso también del Yelco, pues, habíamos hablado de las zonas blandas o huecas, que es precisamente que realmente aquí el problema es del laminado. ¿Por qué? Pues porque debajo del Yelco pues, prácticamente no hay una buena, compactación, es decir, o se encontraba, eh, era pura fibra y no había suficiente resina, o sea, no existe. Y entonces lo que hay que hacer es pues ajustar asegurar que el mezclado con el catalizador sea el adecuado para que la resina cure bien. Hay que mejorar el rolado y obviamente pues también checar la materia prima para ver si no tenemos ningún problema de una posible humedad en el refuerzo. Armando, hay una pregunta. Sí. Dice, ¿hay algún método para evaluar la humectación? Sí existen métodos, sí. Bueno, es un método que hemos desarrollado para medir la humectación. Se los comento muy rápidamente. ¿Qué es lo que se hace? Pues generalmente lo que se necesita, se pone la colchoneta. Se puede medir tanto en hilo Robin como en colchoneta. En el caso de la colchoneta, lo que hacemos es colocar la colchoneta, obviamente previamente pesada. Se coloca un cuadrado de 30 por 30 centímetros. Y sobre esa colchoneta dejamos caer aproximadamente 100 gramos de resina ya catalizada. La dejamos caer a una altura de 5 centímetros en el centro, y esto lo hacemos utilizando un embudo. El embudo, obviamente, pues hay que tomarle, lo tenemos ya, digamos, normalizado, o sea, tiene un cierto diámetro en la salida, una longitud del cuello de salida, y tiene un diámetro en la parte superior, ¿no? Entonces se colocan los 100 gramos, se ponen a una altura de 5 centímetros sobre la superficie de la fibra y se deja caer. Al dejarse caer, la resina empieza a crecer, o trata de crecer de una manera más o menos regular, como si se extendiera un hotcakes. Un hotcakes. Y entonces dejamos que se extienda y vemos hasta qué punto se extendió. Dejamos que cure, o sea, dejamos que gele la resina, que cure ahí. Y lo que hacemos es cortar en la periferia, se hace el corte y se pesa la fibra que no se mojó. Por diferencia de pesos tenemos la fibra que se mojó. Si conocemos el gramaje y podemos calcular entonces el área de fibra que se mojó con los 100 gramos, y podemos llegar a calcular entonces cuántos centímetros cuadrados mojan un gramo de resina.
o podemos manejarlo ya en función de un porcentaje de humectación. Entonces es un método para evaluarlo. Este, si quieren lo podemos platicar o se los puedo mostrar otro día con más tranquilidad. Y también tenemos el método para humectar hilo robin. El hilo robin lo que hacemos es ponerle un peso, amarrarlo en el extremo del hilo robin. Ese hilo robin lo vamos a meter en una probeta que tiene ya la resina y se mete y se sujeta, o sea, y como tiene el peso, pues el hilo robin se estira y se moja y se mete con mucho cuidado. Y entonces la resina lo que empieza a hacer, empieza a mojar al hilo robin y empieza a subir a través del hilo robin. Este es más difícil porque hay que estar viendo hasta qué punto alcanza, cuál es la altura que alcanza a subir el hilo la resina en el hilo robin. Y esa altura es la altura que podemos, aquí sí es meramente comparativo, comparar contra poner otro tipo de resina y usar un tipo de hilo robin y ver qué altura subió. Aquí no tenemos un valor, digamos, más técnico, ¿no? Sí, bueno, te hablo más tarde, estoy dando una conferencia, ¿vale? Vale. Entonces, sí se puede medir la humectación, hay método para medir la humectación. No sé si quedó más o menos clara. Bueno. Amando dice, gracias. ¿Y qué rango de % de humedad sería el ideal? ¿De humectación? Pues mire, los ensayos que yo he hecho con diferentes fibras y resinas me llegan a humectar, híjole, es que no me acuerdo ahorita, en porcentaje de área, contra el área que deberían humectar teóricamente si usamos una relación, por ejemplo, 70-30, me humectan aproximadamente un 40%. Pero es mejor el otro sistema, el sistema de los gramos, o sea, cuántos centímetros cuadrados por gramo humecta, porque eso ya se quita uno muchas relaciones indirectas y ahí los valores cambian de 3 a 4 centímetros cuadrados por gramo aproximadamente, dependiendo de la resina y el sistema. Y aquí también es muy importante en estas pruebas controlar muy bien la temperatura de la resina y checar la viscosidad de la resina para que cuando se vuelva a repetir pues tengamos las mismas condiciones de temperatura y viscosidad de la resina. Porque a lo mejor un día compramos compramos una resina de un lote X y en un mes más compramos otro lote y cambie la viscosidad. Si cambia la viscosidad, la humectación va a cambiar. Gracias, Amando. Ok, gracias. Entonces, sí, de nada. Entonces, hablábamos las arrugas o los dobleces, pues es lo que nos genera este tipo de fallas que se alcanzan a notar en este laminado. Y aquí, pues lo que hay que estar haciendo pues, es ver que la colocación de los refuerzos sea adecuado, o sea, que se corten adecuadamente, esa es la parte importante, ¿no? O muchas veces si tenemos algunas veces desmoldantes, o sea, película Mylar o celofán, eso también me puede marcar, me hace marcas de arruga. Entonces hay que colocar, muchas veces cuando vamos a hacer alguna laminación, ponemos una tela Mylar o algún celofán y hoy lo tenemos que tener bien estiradito, bien planito para que no se vaya a hacer arrugas, porque esa arruga se me marca en la pieza, ¿no? El otro problema son las burbujas de aire, que este problema es precisamente por una falta de rolado, o sea, no hay un buen rolado entre el gel coat y la primera capa y eso me va a generar estas burbujas, ¿no? Entonces, aquí puede estar causado porque tengamos tiempos de geles cortos y no nos dé tiempo para realmente sacar las burbujas.
o tengamos una alta viscosidad de la resina, o estemos trabajando a muy baja temperatura y la resina aumenta mucho su viscosidad y cuesta más trabajo rolarla y sacarla, que nuestros refuerzos, el refuerzo fue colocado en seco, es decir, no lo humectamos correctamente y es entonces ahí en esas zonas, o sea, no hay resina y por lo tanto, pues obviamente va a quedar aire, ¿no? No hay nada que pegue. Entonces hay que ajustar la resina, la viscosidad de la resina, ajustar la cantidad de catalizador para aumentar los tiempos de gelado, este, rolar, como les decía, de preferencia de una en una capa para hacerlo más rápido, o sea, es más fácil, o sea, nos lleva menos tiempo rolar una capa que rolar dos capas juntas, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? La delaminación normalmente se da en orillas y en ángulos de radios cortos, o sea, ¿se acuerdan de cuando estábamos viendo en el molde y queremos rolar y no alcanzamos a rolar precisamente la esquina del molde? Ahí lo que va a suceder es que puede haber una reacción muy violenta porque hay mucha resina y eso va a hacer que se desprenda la pieza del molde, ¿no? Entonces vamos a tener zonas quebradizas en en esas partes y entonces pues, es mala impregnación de un refuerzo o tenemos una excesiva cantidad de catalizador y entonces aquí todas estas son dependiendo del tipo de falla que podamos, o sea, las posibles fallas que podamos tener. Este es muy importante. Normalmente cuando usamos petatillo, el petatillo, si ustedes lo ven, tiene menor área de contacto superficial que una colchoneta. O sea, una colchoneta me ayuda como a tener una mayor área superficial, digamos, más constante, más continua, ¿no? Entonces, si quiero pegar el petatillo directamente sobre un gel coat, va a ser muy difícil, además de que se va a marcar, va a ser muy difícil. Y entonces lo más recomendable es tener una colchoneta, aunque sea delgada, poner antes de poner el petatillo y al final de ese petatillo, si queremos seguir poniendo otros petatillos, poner otra colchoneta y después otro petatillo. Entonces, eso es lo más recomendable porque si no, hay delaminaciones importantes. Bueno, las despostilladuras, pues esto es por cuestiones generalmente de manejo y o muchas veces las despostilladuras también se da por problemas de desmolde. Hay a veces piezas que cuesta en ciertos lugares mucho trabajo desmoldarlas y entonces se requiere meter cuñas y meterle el martillo con cierta fuerza y entonces eso provoca despostilladuras. La solución que se puede tener en ese caso es poner un refuerzo de tela marina en esa zona y con eso se logra reducir las despostilladuras porque la fibra absorbe muy bien los impactos. Las estrelladuras, bueno, normalmente las estrelladuras pueden ser por exceso de resina o por falta de refuerzo, ¿no? A veces que obviamente con un impacto de menor magnitud, pues si tenemos una falta de refuerzo o un exceso de resina, se marca muy fácilmente el efecto del impacto, ¿no? Entonces, ¿qué hay que cuidar? Bueno, pues hay que cuidar las partes en su manejo y obviamente garantizar bien que tengamos siempre una relación resina-fibra adecuada para tener esta resistencia al impacto. La decoloración que se puede dar a veces es también por un exceso de resina. ¿Por qué un exceso de resina? Porque cuando hay un exceso de resina la reacción química es más alta, genera más exotermia en esa zona y puede degradar la pigmentación que se tenga o puede ser una mala impregnación de la resina. Obviamente el exceso de catalizador es equivalente a tener un exceso de resina en el sentido de que genera una alta exotermia y también puede ser por la mala colocación de refuerzos y traslapes. O sea, si tenemos los traslapes los hacemos en la misma zona, pues ahí el espesor de mi laminado va a ser muy grande y por lo tanto vamos a tener una alta exotermia y al final del día pues va a haber una decoloración de mi producto.
Los granos también son causados por normalmente materiales extraños que están, o que están fuera, por eso hay que cuidar mucho que no tengamos contaminación de laminado, o porque ven nuestros equipos que estamos utilizando, o sea, los rodillos o las brochas que lleguemos a utilizar estén sucios. Y entonces pues hay que asegurarnos que el medio ambiente esté libre de polvo y tener los productos, todas nuestras materias primas bien cuidadas y cerradas, ¿no? En el caso del ojo de pescado, estas se dan generalmente por, igual que en el caso de los yelcos, por problemas de desmoldantes o materiales que son incompatibles con la resina. Entonces hay que evitar igual evitar que tengamos desmoldantes como silicón o tengamos contaminaciones de aceites, grasas o algún otro material extraño, ¿no? Bueno, hay este problema de olor estireno, pues eso siempre existe en todos lados, ¿no? Pero muchas veces más que el olor a estireno, lo que notamos es que cuando tocamos el laminado y lo tocamos todavía, aunque pase mucho tiempo, lo seguimos tocando que está tacky, ¿no? Se siente pegajoso y eso es una falta de curado. Normalmente pues, puede ser, hay que aumentar el catalizador para lograr que cure completamente. Posiblemente tengamos una alta humedad en el medio ambiente que impide que el curado sea eficiente, o si se nos acumularon muchos vapores dentro en las zonas de curado, los nuevos vapores impiden también este curado. Entonces hay que verificar las temperaturas del medio ambiente, ventilar, y muchas veces lo que se aplica es una especie de cera, que es un top coat, para lograr un mejor curado en la superficie. Las picaduras, pues obviamente se notan como si fueran pequeñas incisiones, y generalmente es porque el estado del molde ya es malo. Muchas veces ya están, los moldes ya están roñosos. No sé si eso les haga sentido, que luego se ven los moldes así como opacos, se ven como opacos, porque ya tienen un exceso de desmoldante, y entonces todos esos defectos del molde creados por un exceso ya de desmoldante, o porque ya se ha aplicado muchas veces y no se le ha dado un mantenimiento al molde, me genera este tipo de fallas, ¿no? Los famosos pinhole, que también son pequeños agujeros, son causados probablemente por burbujas de aire que al curar la resina. Entonces la solución pues, es también tener un excelente un mejor rolado, o incrementar los tiempos de rolado para dar más tiempo al rolador y que no haya ese problema. Bueno, las rayaduras, generalmente esto es porque los arrastran las piezas, y entonces pues aquí las soluciones es no arrastre usted sus piezas, sino cárguelas o utilice carritos, ¿no? El problema de los refuerzos secos, pues es cuando no se aplicó suficiente resina, y normalmente eso se da mucho en los extremos de laminado, y aquí las soluciones pues es pues verificar si el problema es porque hay un desprendimiento, la resina no alcanza a mojar, porque no sea muy compatible con ese tipo de fibra, o porque nos faltó resina, o porque la resina se escurrió por falta de texotropía, o porque fue por falta de rolado, ¿no? Entonces, si lo ven, muchos de los defectos que podemos tener en nuestros productos no es tanto del material en sí, sino de la mano de obra, o sea, del proceso. Esta superficie pegajosa que se ocasiona es por un mal curado o por inhibiciones del curado del medio ambiente cuando hay humedad. Entonces, normalmente lo que les decía, se utiliza un top coat, que en realidad son parafinas que se aplican, y con eso se logra, se logra aislar el laminado del medio ambiente y permite que la resina alcance a curar, ¿no? O la otra solución es pues, aumenta la cantidad de catalizador, lo cual puede tener un efecto negativo en que no dé suficiente tiempo para el rolado, ¿no?
Y finalmente, igual que en el caso del Yelcot y todos los demás materiales químicos que se utilizan en estos procesos, eh, necesitamos seguir ciertas normas de seguridad, perdón, normas de seguridad en estos procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque las resinas, al igual que el Yelcot, pues nos pueden causar problemas por toxicidad, por fuego, eh, podemos tener problemas de derrame y problemas de alta presión, sobre todo cuando utilizamos, al igual que en el caso del Yelcot, los equipos de aspersión. Entonces, igual hay que tener las hojas de seguridad y hay que seguir usando los mismos equipos de protección personal como son las mascarillas, guantes, overoles, lentes de seguridad, zapatos de seguridad también, ¿verdad? Y creo que con esta era la última diapositiva. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, yo. Sí. Todos estos principales problemas también son aplicables a cuando se utilizan los cores o los núcleos. ¿Se encuentra aquí? Cuando se utilizan cores o núcleos. No, bueno, en el caso de los cores o núcleos, puede haber otro problema adicional. El problema adicional, el problema adicional es la adherencia entre las pieles y el core. Entre las pieles y el core. Déjenme buscar un archivo para ponerlo, que tengo de cores, que se me pasó aquí. Pensé que lo tenía aquí. Aquí. Y buscar el de cores. Bueno, aquí lo. Vamos a buscarlo de manera más rápida. En el caso de los cores, el problema que se puede tener es la adherencia entre el core y el laminado. Si no hay una buena adherencia, pues el material no va a funcionar como elemento sándwich. Déjame ver si. Deja ver si. Aquí está. Ya lo encontré, Ahí va. Ahí va una presentación ahora. Ahorita lo abro. Entonces, ese es uno de los problemas que se puede tener en el caso de los. Aquí está. Entonces, o sea, en el caso de los cores, podemos tener diferentes tipos de cores. O sea, puede haber core mats, cores tipo honeycomb, o puede haber cores, por ejemplo, como que tenemos madera balsa, o cores que son de base, espumas de termoplásticos. Entonces, bueno, aquí están todos los tipos de cores que pueden existir. Y obviamente cada core tiene ciertas propiedades que hay que conocer para saber si es el adecuado para utilizar desde el punto de vista mecánico, porque en el core ¿dónde estás? Aquí. En el core que queda en el centro entre dos láminas, o sea, en estas dos pieles, el core trabaja a esfuerzos cortantes. Todo lo que nos conviene conocer son las propiedades mecánicas a corte, es decir, el módulo elástico y el esfuerzo cortante y la resistencia al corte. En el caso de las láminas, o sea, las láminas que quedan acá arriba y acá abajo, lo más importante es conocer las propiedades mecánicas a tensión de la lámina. Mientras mayor sea las propiedades mecánicas de tensión y mayor el corte, pues obviamente vamos a generar una mayor resistencia a lo que llamamos la rigidez, o sea, esta rigidez
¿Sí la alcanzan a ver? Esta rigidez está dada por el módulo elástico y por el momento de inercia. El momento de inercia está representado básicamente por el espesor de la pieza. Es decir, un triple, por ejemplo, de 3 milímetros, pues uno lo dobla fácilmente, ¿no? Pues si ya te dan un triple de media pulgada, de 10 milímetros de espesor, pues ya doblarlo es muy difícil. Sigue teniendo el mismo módulo elástico, pero lo único que incrementó fue el espesor. Entonces, esta rigidez de los paneles tipo sándwich, pues depende del módulo elástico de la fibra, del espesor de la fibra, o sea, esta T, este es el ancho, y depende además del módulo elástico del core y del espesor del core. Entonces, al final del día, esto se puede reducir a esta expresión. Que bueno, ¿qué problemas podríamos tener? Bueno, pues aquí los problemas que podríamos tener es, o sea, tenemos muchas ventajas porque son muy ventajosos estos, pero ¿qué problemas podemos tener? Número uno, que el esfuerzo cortante a que queda sometido el panel no sea, sea muy alto y estemos usando un core de baja resistencia al esfuerzo cortante. Y entonces ahí falla el asunto. Entonces, la otra es a qué temperatura va a estar operando la pieza. Si la pieza va a estar operando a alta temperatura, por ejemplo, cores de poliestireno, pues no son muy recomendables, porque va a fallar, ¿no? Aunque ese es uno de los cores más económicos, pero nos va a fallar. Entonces, esos son parámetros que nos pudieran fallar. Y la otra cuestión importante es precisamente lo que te comentaba. La adherencia entre el core y la piel es fundamental. Entonces, muchas veces se utiliza un adhesivo o algunas veces mediante el proceso que se hace no se requiere el adhesivo. Hay paneles que se hacen de pieles de fibra de vidrio, se meten dentro de un molde, dentro de una prensa y se inyecta espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano al crecer se pega perfectamente a la superficie de fibra de vidrio y no se requiere utilizar el adhesivo. Pero la problemática es que requieres de un sistema de inyección y requieres de una prensa para evitar que se te deforme la pieza. Entonces, si tienes la espuma de poliuretano, pues el problema va a ser que tienes que lograr una buena adherencia. Entonces, para lograr la buena adherencia, pues es medio difícil. Pues puedes rolar fibra de vidrio sobre la espuma de poliuretano, sí, pero tienes que darle al final del día el acabado del otro lado, ¿no? Entonces ahí tendrías que usar a lo mejor un mylar y aplicar y rolar sobre el mylar y mantener la presión para que se adhiera. El problema está aquí, en los cores el problema está aquí, está en esta zona, en la adherencia. ¿Por qué? Pero las ventajas que tiene son impresionantes, ¿no? Aquí lo podemos ver. Si yo tengo un espesor de 1 y uso un core para llevarlo a un espesor de 2, la rigidez se me incrementa 7.4 veces. Y si lo duplico a 4 veces el espesor, la rigidez se aumenta 30 veces. Pero lo más interesante, como este core es de muy bajo peso, el peso se me incrementa apenas un 3% y un 6%. Entonces, esta es la gran ventaja de los cores, ¿no? Por eso se utilizan mucho estos sistemas de core que, sin embargo, hay que evaluarlos. Nosotros tenemos un proyecto de evaluación de cores para pisos de autobuses, porque tienen que cumplir con ciertas reglamentaciones
de resistencia a la flexión, resistencia a la compresión, resistencia al impacto y resistencia a la extracción de tornillo. Entonces, es decir, los cores son una solución para muchas cosas, pero hay que tener una evaluación muy completa para recomendar qué tipo de core utilizar, qué tipo de colchoneta, o sea, qué tipo, en este caso, en las pieles que tenemos aquí, si utilizamos colchoneta o usamos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Petatillos. Si uso petatillo, mis módulos elásticos se incrementan más. Y entonces me da más rigidez. Entonces, hay unos, pero sí, los defectos que se pueden presentar acá en el rolado son los mismos que hace rato. Pero hay que además meterle este factor, el factor de la adherencia entre el core y la piel. Ese es el otro punto importante. No sé si alguna otra duda, Uriel. No, ¿Alguna gracias. otra pregunta? ¿No? ¿Cómo? Ay, todo quedó claro. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Si no hay otra pregunta, entonces, ¿cuándo nos veríamos próximamente, exacto. Amando? Pues yo les sugeriría ver si es posible el próximo lunes y miércoles. Pudiéramos tener la plática de 12 a 2 igual, o si ¿La quieren a siguiente otra semana? hora más temprano, con mucho gusto yo lo puedo mover ¿Les más temprano. parece si lo podemos mover a lunes y miércoles, las sesiones? Sí, sin problema. ¿Sí? Sí, sin problema. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ok, Ujú. entonces nos veríamos entonces el lunes a A las las 12 2. horas de México, igual, Ciudad de Ujú. México ahora. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, sí, yo creo que porque ya veríamos la parte de